Muchísimas gracias, Laura, gracias, Manolo, gracias al profesor Pérez Royo, gracias a Julio Anguita, porque tanto nos has enseñado, Julio. Muchas gracias por mantenerte ahí firme. Por donde caminasteis, caminamos, así que gracias por no tirar la toalla. Decía Charles Maurice de Talleyrand, estadista con Luis XIV, con la Revolución Francesa, con el Directorio, con Napoleón y luego con la Restauración, decía este señor: es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran. Por supuesto, hablaba de Francia. El marco político español descansa en un hecho incontrovertible, y es que son las élites quienes siempre definen qué es España. Franco, que dijo, por cierto, que había que olvidar el siglo XIX porque no había nada que aprender de él, llamó a la República la anti-España, y con ese nombre mató a los republicanos, igual que los nazis llamaron a los judíos Unmenschen, inhumanos, y con esa definición los estaba ejecutando. A los que defendieron la República les llamaron sediciosos y a sus cañones los bendijo la curia, porque aquello también lo llamaron una cruzada. Bono, del Partido Socialista, el Partido Socialista en España desde los tiempos de Pablo Iglesias, no el nuestro, el bueno, el otro. Pablo Iglesias, en la fundación del PSOE, asumieron que tenían que ocupar el espacio que no ocupaba una burguesía inexistente, y desde tiempos remotos asumieron responsabilidades que uno no entiende dentro de una concepción socialista. Bono decidió hacer implantes capilares al Parlamento de tipo visigótico. Y no es una broma. Fue Bono quien, como presidente del Congreso, sacó de los sótanos del Museo del Prado retratos de reyes visigodos de los tiempos de Isabel II y los colgó. No hay ningún Mohamed, ningún Yusuf, ningún Boabdil en el Parlamento, sino que se construye la idea de que los reyes españoles eran reyes visigóticos. Es decir, que construyen una idea de España a la imagen y semejanza de lo que ellos pueden controlar. Y, por tanto, dentro de ese marco que ellos definen qué es y qué no es España, resulta que, ya digo, reyes árabes que gobernaron durante decenios no merecen estar colgados en el Congreso porque no pertenecen a España. Os recuerdo a Juan Carlos I utilizando la conmemoración de la Constitución de Cádiz de 1812 para decirnos: en este momento de crisis hagamos como los españoles en aquel momento y sigamos a sus dirigentes todos juntos, construyendo la grandeza de España. Por supuesto, se olvidó de hablar del rey Felón, de otro Borbón, Fernando VII, que fue responsable de ejecutar a buena parte de lo que podría haber construido una España liberal. Ellos definen España y, si les contradices, invariablemente recurren al olvido. Y piden olvido, y piden que en nombre del consenso dejemos el pasado fuera del debate. Y por eso Lorca sigue siendo un desaparecido, hoy, en 2017. Y sigue siendo Lorca un desaparecido igual que el maestro con el cual fue fusilado, igual que los dos banderilleros anarquistas con los cuales fue fusilado, igual que 114.000 españoles de los 200.000 que fusiló Franco, porque nuestra transición maravillosa reposa sobre todavía 114.000 españoles que fueron asesinados por defender la Constitución de 1931. Acaban de dejarnos a Unidos Podemos fuera del aniversario, el 40 aniversario de la Constitución española. Al parecer, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni Ciudadanos les parece bien que los que tenemos unas lecturas críticas de aquel proceso tengamos nada que decir. Por tanto, hoy, en 2017, la mesa del Parlamento decide una vez más establecer qué es España y qué no es España. Y cuando hay voces diferentes, las silencian, en este caso, ya digo, dejándonos fuera de esa comisión. Decía Ramón Carande: España, demasiados retrocesos. Y es verdad que el principio de reacción de esos retrocesos siempre, y tiene toda la razón el profesor Pérez Royo, siempre ha sido monárquico. Ya fueran los comuneros o las germanías, ya fuera la contrarreforma, ya fueran los fusilamientos de Torrijos, ya fuera el carlismo, ya fuera el franquismo, que también, aunque no se suele decir, fue un reino.
La democracia es movimiento sin fin y, por tanto, si no entendemos que la democracia tiene que estar constantemente en movimiento, estamos trabajando para la reacción. Hay gente que en nombre de la estabilidad puede establecer que determinadas reivindicaciones, como por ejemplo la de las mujeres, no pertenecen al ámbito del motor de la historia. En el año 77 en nuestro país, y lo digo con vergüenza porque he sido ahora capaz de meterlo en la última edición del libro de la transición, tarde y me da bochorno, me he enterado, y si no me he enterado yo, maldita sea, ¿no?, porque me dedico a estas cosas, que la amnistía del año 77, cuando las mujeres fueron las protagonistas de la lucha por la amnistía, en la última amnistía del 77 salieron presos con delitos de sangre y se quedaron en la cárcel las mujeres, abortistas, adúlteras y prostitutas, porque desde la misma izquierda se planteaba que las luchas feministas eran pequeño-burguesas y, por tanto, como luchas pequeño-burguesas no pertenecían a ese motor de la historia. Por tanto, no asumir que la democracia tiene que ser movimiento sin fin es negar la propia democracia y, por tanto, es bastante evidente que una Constitución que no se mueva es una Constitución que está frenando la propia democracia. Y ahí lo que está operando, la única razón de fondo que está operando para que no se mueva la Constitución, lo ha vuelto a plantear Pérez Royo, es simplemente porque el principio monárquico no se puede poner en cuestión. Porque a día de hoy el principio monárquico está por encima del principio democrático. Y hay una prueba evidente. Y es que Urdangarín iba a pedir dinero a nuestros representantes políticos y se lo daban, Matas lo dijo, porque venía de parte del rey. Y resulta que la legitimidad democrática que tienen que defender nuestros representantes elegidos en elecciones se supedita a un señor que dice que viene en nombre del rey a pedir dinero y, por tanto, van y se lo dan. Hay un elemento que creo que es muy importante y es que lo que más le asustó, y quizá por eso Franco dijo que había que olvidar el siglo XIX, es que por primera vez los Borbones fueron expulsados de España. La Revolución Gloriosa de 1868 devino en la Primera República y hubo una contra-revolución, la Restauración canovista, que estableció 4 elementos esenciales. El primer elemento era el bipartidismo, un bipartidismo que, a ser con una estructura de trampas bastante definida, bueno, pues conseguía ese turnismo donde Argüelles, yo vivo en Madrid, en el barrio de Argüelles, yo creo que los callejeros están en virtud de lo sinvergüenza que eras. Si eras un poco sinvergüenza, te dan una calle. Si eres muy sinvergüenza, pues una avenida. Y si eres súper sinvergüenza, te dan un barrio. Decía que al lado del bipartidismo, como un elemento central de la restauración canovista, estaba el centralismo. El centralismo es un elemento esencial, pero no porque la burguesía española tuviera ningún tipo de problema ni con la burguesía catalana ni con la burguesía vasca, sino lo que molestaba es que la incipiente clase obrera organizada en el País Vasco o en Cataluña pusiera en marcha movimientos que rompieran ese control establecido, ya digo, por Cánovas del Castillo y la Restauración. Hay una cosa que me parece siempre muy sorprendente en esta garantía del centralismo, y es cómo el Senado es una Cámara que solamente sirve para bloquear. El Senado es una Cámara que no nos acordamos, ¿no? Hemos celebrado recientemente las elecciones del 77 y no nos hemos acordado que el rey tenía 41 senadores reales. O sea, que él tenía la voluntad de decir a 41 españoles colocarlos como senadores por la cara, es decir, sin ningún tipo de respaldo democrático, ¿no? Entonces, y celebramos aquellas elecciones como si fuera, bueno, poco menos, ¿no?, que un ejemplo de democracia para el mundo, cuando fueron unas elecciones, ya digo, que tenían un bloqueo que a día de hoy se mantiene. Y que la ley para la reforma política, que fue la 8ª ley fundamental del franquismo, establecía precisamente estos elementos canovistas, establecía la monarquía, establecía el Senado como una cámara de bloqueo y establecía la monarquía. ¿Por qué la monarquía? Porque la monarquía es el cemento. La monarquía en España es quien ha armonizado el bloque de poder. Y por eso, fíjense ustedes en esta necesidad de defender la monarquía como la armonizadora del poder, se hacen barbaridades que lo que hay que después simplemente es ocultarlas, ¿no? La ilegitimidad del rey Juan Carlos provenir directamente del franquismo. Hay gente que plantea, no, pero después la Constitución lo reconoció. Ya. Lo que pasa es que, como bien nos recordaban hace un momento, nunca pudo jurar la Constitución porque ya había jurado los principios fundamentales del movimiento. Igualmente, que recuerden ustedes la ilegitimidad de la propia dinastía. Es decir, que
Juan de Borbón entrega 2 semanas antes de las elecciones del 77 la legitimidad dinástica a su hijo. ¿Por qué? Porque es que es ilegítimo hasta el nombre del rey Juan Carlos, porque hasta la Universidad Rey Juan Carlos I le quitaron el primero porque no va a haber ningún rey Juan Carlos II. No hagan ustedes ningún tipo de chiste con mi nombre porque no está en mis planes. Le llamaron Juan Carlos simplemente porque estaba en juego la posibilidad de que Juan Carlos fuera rey antes que su padre, y claro, no podría ser el rey Juan Carlos Juan III y su padre después, cuando abdicase el hijo, Juan IV. Entonces eso se solventó llamándole Juan Carlos, ¿no? Y por tanto, ya digo, es toda una construcción, ¿no?, que lo que busca es simplemente garantizar la intangibilidad de una monarquía que tiene que actuar como armonizador del poder. No hablemos del papel de los medios de comunicación en la construcción de esto. Todo esto está al servicio de un capitalismo rentista. Todo está al servicio de un capitalismo rentista. Fíjese que la monarquía siempre ha sido en España una monarquía de clase. El franquismo, no se suele recordar, pero el franquismo fue un franquismo, una dictadura de clase, y hoy tenemos el país más desigual de los países grandes de la Unión Europea porque nuestro país sigue teniendo un comportamiento de clase. Fíjese que somos un país donde hay amnistías fiscales para los ricos y amnistías políticas para los mayordomos de los ricos. Es decir, que de alguna manera hay una excepcionalidad en términos económicos para estas grandes familias y sus contornos, y también hay una amnistía política, ¿no?, para todos estos elementos de corrupción que están acompañando y sirviendo a este elemento que decía canovista. ¿Cuál es la respuesta de Podemos? La respuesta de Podemos ha sido negar todos estos elementos canovistas que nos acompañan hasta hoy y que estuvieron incorporados en la Constitución canovista, estuvieron incorporados algunos en la ley franquista y están incorporados en nuestra Constitución. El surgimiento de Podemos ha invalidado todo esto y por eso la virulencia que tienen contra nosotros, por esto este odio que tienen contra nosotros, por este intento constante de encarcelarnos, de expulsarnos, de matarnos civilmente, porque lo que hay detrás es, fíjense ustedes, en primer lugar, una negación del bipartidismo canovista. ¿Cómo se ha negado el bipartidismo? Pues sacando 5 millones de votos. Pero no solamente sacando 5 millones de votos sin más, sino haciendo una cosa que solamente la numero. España, en las 3 grandes crisis, la del 29, la del 73 y la de 2008, ha hecho una cosa muy estupenda, y es que ha juntado a clases medias y sectores populares para dar una respuesta. En la crisis del 29 se juntaron sectores populares y clases medias y vino la Segunda República, y tuvieron que dar un golpe de Estado para acabar con ella. A la crisis del 73 respondimos con una unión otra vez de clases medias y sectores populares que expresó lo mejor de la transición y tuvieron que dar el golpe de Estado del 23F del 81 para silenciar todo lo que se estaba logrando. Recuerden que después, qué coherencia, después del 23F cesan de manera fulminante las exhumaciones de gente asesinada por la dictadura franquista, para que la memoria no pudiera operar en esa dirección. Y otra vez, fíjense ustedes, en la crisis de 2008 nos juntamos clases medias y sectores populares en las calles. Eso es el 15M. ¿Y qué ocurre? Que de repente ese mandato del 15M de ponernos a dialogar a clases medias y sectores populares lo entiende bien Podemos y permite sumar en esa unión 5 millones de votos. Y por tanto, fíjense ustedes, Podemos viene a impugnar uno de los elementos nucleares de esta constitución canovista, que es la constitución esencial de la democracia española, que es el bipartidismo. En segundo lugar, cuestiona también Podemos la monarquía. ¿Cómo? Bueno, podrá parecerles a ustedes chusco, pero de alguna manera se impugna la monarquía regalándole a Felipe VI Juego de Tronos y diciéndole, Felipe, winter is coming. Es decir, planteándole de alguna manera que si hacía lo mismo que su padre, no iba a tener un apoyo de los demócratas, pero que si no hacía lo mismo que su padre, este entramado de poder iba a pensar que Felipe VI era innecesario para este funcionamiento. Al final, con la crisis catalana, yo creo que Felipe VI se ha pegado un tiro en el pie. No sé, es una cuestión ya de familia. El caso es que se ha enajenado el apoyo de muchos sectores de España que se han dado cuenta de que la monarquía como arbitrio de los problemas de España no sirve porque ha decidido ponerse al lado, ya digo, de este statu quo.
El tercer elemento es el clientelismo. También Podemos, ya termino, Podemos también ha confrontado esta cultura capitalista rentista que no ha sido capaz ni siquiera de aprovechar la neutralidad durante la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo lo ha hecho Podemos? Lo ha hecho con una lucha absolutamente evidente contra la corrupción, contra las puertas giratorias e identificando esta colusión entre el poder económico clientelar y el poder político. Fíjense ustedes que la primera ley que presentamos en el Parlamento es la Ley 25. La Ley 25 que lo que planteaba era necesitamos, como decía Miguel Ángel Herrera, necesitamos volver a constitucionalizar los derechos sociales, porque si no esto no es una democracia. Y lo último que hemos hecho para quebrar la Constitución canovista, les he dicho, hemos roto el bipartidismo, hemos debilitado la monarquía, estamos luchando contra este capitalismo rentista. Lo último es que hemos luchado contra el centralismo, planteando una serie de propuestas que ahora pasaría a contarles, pero como no tengo tiempo, les invito a que lean un artículo que he colgado en mi post Comiendo Tierra mientras que venía para aquí en el tren. Entonces, de ahí, de alguna manera, lo que les planteo, simplemente con una frase que puede parecer un retrócano, pero no es. Podemos estar diciendo que España es plurinacional. Y yo lo que planteo es que tenemos que completar la frase. Tenemos que decir que España es plurinacional, pero la plurinacionalidad también es plurinacional. Hay varias Cataluñas en Cataluña y que la plurinacionalidad también es española. Porque si España es plurinacional, pero lo plurinacional se va, España se quedaría siendo uninacional, que es lo que quiere el PP y Ciudadanos. Por tanto, la apuesta de Podemos para entender esta España, que en 1823, cuando acuña moneda, Fernando VII pone rey de las Españas, en plural, en 1823, esas Españas tienen que expresar, ya digo, la plurinacionalidad que se adjetiva a España, pero esa plurinacionalidad también tiene que adjetivar a las propias plurinacionalidades que existen, por ejemplo, en Cataluña, y tenemos que entender que queremos, algunos, por lo menos es mi propuesta, que Cataluña, al tiempo que es una nación, ayude a construir España. Quizá es lo que no hemos terminado de explicar y eso ha servido para que el Partido Popular, con toda su corrupción, haya encontrado una posibilidad de recuperarse, volviendo a hablar de Cataluña y de España y no hablar de la corrupción. Y ahí tenemos que hacer cierta autocrítica y tenemos que recuperar esa España que empezamos a expresar en nuestros comienzos, esa España de Lorca, de Machado, de María Zambrano, de las 13 Rosas, de los trabajadores y trabajadoras, de los cuidados, de la gente que va a ayudar al Prestige, de la gente que va a ayudar a apagar incendios en Galicia. Y esa España, ya digo, es una España plurinacional, pero que también asume esa propia plurinacionalidad dentro de los territorios nacionales e históricos y que asume también y exige el compromiso de esa plurinacionalidad con la construcción de España. Muchas gracias. Sí, acabo de entregar un libro, porque me vuelve loco esto, me ha vuelto loco. Es decir, llevamos 4 años con Podemos y precisamente con estas preguntas. Y cuando os he planteado que vi que la respuesta en el 29, en el 73 y en 2008 era esa unión de clases medias y sectores populares, era que hubo una respuesta espontánea que desbordaba a los partidos políticos existentes. Es decir, Podemos existe porque hemos roto las imposibilidades que estaban dictadas desde lecturas teóricas del marxismo o desde lecturas de los partidos políticos. De alguna manera nosotros hicimos aquello de no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Yo recuerdo que cuando montamos Podemos yo dije, vamos a tirar una piedra en el estanque a ver si hace olas. Y joder, se ha hecho olas, ¿no? Pero inicialmente, mira, si es verdad que la democracia es movimiento sin fin, el sujeto se está moviendo constantemente. O sea, seamos coherentes con lo que estamos planteando. Si la Constitución se tiene que estar reformando constantemente, ahí está pasando algo que no lo podemos solventar con ningún tipo de rigidez. Siempre nos gusta contar que los miembros de la Comintern fueron a Perú a echar de secretario general del Partido Comunista de Perú a Mariátegui, porque Mariátegui había dicho que la revolución se hacía con los indígenas. Y fueron y los de la Comité dijeron, a ver dónde dice Marx que esto es con los indígenas. No mires que aquí hay un 80% de indígenas y que ¿dónde dice Marx? Fuera, ¿no? Entonces, claro, decía un filósofo de un país caribeño,
decía, si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos. Hay cada vez más ejemplos crecientes de autoorganización en las empresas. Si miramos lo que se está haciendo de manera más avanzada, en organización nos encontramos, por ejemplo, con sectores de cuidados en Inglaterra, donde están renunciando a las jerarquías, donde hay estructuras de coordinación, no estructuras rígidas, donde la autoridad está distribuida, donde cualquiera puede decidir. Estamos hablando de 900 grupos que han hecho de cuidados, 900 grupos, autoorganizados, pero con una estructura de coordinación muy fuerte. ¿Cómo solventas las estructuras rígidas? Con mucha información constantemente fluyendo. Cualquiera puede decidir, pero hay un requisito para la decisión. Una es que consultes a los que tienen, a los advisors, a los que te pueden dar consejo porque tienen experiencia o porque han estudiado. Y siempre tienes que preguntar a los afectados. Y fijaos que ese mecanismo está funcionando ahora mismo como lo más avanzado y lo más eficiente en la articulación de, ya digo, una empresa con 900 grupos de los trabajadores autoorganizados. Las células tienen estructura, pero no tienen jefe. Tenemos 85 billones de neuronas. Y va una y dice, que soy la jefa. Dicen, anda, hazte unas sinapsis mal y muérete, ¿no? Es decir, fijaos, 85 billones de neuronas montando la posibilidad de pensar con esa autoridad distribuida. ¿Qué significa esto? Y voy a la respuesta concreta. No, pues es que era importante que os contara esto previo. Polanyi, que es uno de los jefes del pensamiento, demuestra en sus trabajos que hay prácticamente una ley cuando no tenemos leyes en las ciencias sociales. Y la ley dice que cada vez que se expande el capitalismo, es decir, cada vez que se expande la ley del valor, es decir, cada vez que quieren extender más la condición de mercancía a más ámbitos, ¿sabéis qué pasa? Invariablemente, que la gente resiste y protesta. Es decir, siempre que hay una extensión de la ley del valor, siempre que hay una extensión que quiere mercantilizar la vida, las relaciones, la tierra, el conocimiento, siempre hay una respuesta popular, siempre, invariablemente. En un mundo global vamos a necesitar representación. Es absolutamente necesario. Pero, y ahí tiene razón Irene, porque lo ha reflexionado mucho García Linera, porque está gobernando un país, y se da cuenta de que vive en constantes contradicciones. Estoy convencido, y cuando empezamos a pensar Podemos era así, sabíamos que tenemos que tener una línea jerárquica, mediática, parlamentaria, electoral, y luego teníamos que montar los círculos, que eran los círculos la negación del otro. Los círculos eran espontaneístas, horizontales. Uno de los grandes problemas que tenemos es que la parte vertical, jerárquica, institucional, electoralista, mediática, devora a los círculos. Y eso es un error. Es uno de los elementos pendientes que tenemos en Podemos, es lograr que la parte de los círculos no se contamine de la otra parte, pero las dos tienen que convivir. ¿Y sabéis cuál es la clave de la pregunta que nos han hecho? Es que tenemos que ir acostumbrándonos que en el siglo XXI nos va a ocurrir como con la luz, que vamos a tener que ser al tiempo onda y partícula, y que vamos a tener que ser al tiempo partido y movimiento, y que vamos a tener que ser al tiempo metódicos y pasionales, y que vamos a tener que ser al tiempo racionales y emocionales, y que vamos a tener que ser al tiempo consumistas y salvaguardadores del planeta. Y por eso tiene razón Beatriz Gimeno cuando dice, aquí las mujeres saben mucho más que los hombres al respecto. Porque la propia lógica de trabajo de las mujeres, lo vemos en la práctica, no en la teoría, en la práctica, en buena parte del mundo, las mujeres son las que organizan las cosas de esta manera. Funciona, fijaos, y es lo último que os planteo, funciona de la misma manera que funciona lo que permite diferenciar a Twitter de Wikipedia. Twitter es un vertedero y Wikipedia es la mejor enciclopedia que se ha hecho en la historia. ¿Y sabéis la diferencia? En que Wikipedia tiene un equipo de coordinación que al mismo tiempo que garantiza que eso funcione y que la información funciona, al mismo tiempo que eso lo consigue, no desincentiva a 23 millones de personas que están haciendo gratuitamente la enciclopedia.
Y por tanto, fijaos, tiene que estar ese CEO, esa gente de Wikipedia está constantemente haciendo ese funcionamiento. Ese es el sujeto revolucionario. Ese es el sujeto revolucionario. Esa mezcla de 23 millones de personas generosas construyendo Wikipedia y esa gente que en algún momento va a asumir esa misión y que luego lo va a dejar, como en Podemos. Vamos a tener cargos de dirección y nos salimos y lo dejamos. Pero constantemente cuando estás en dirección estás ayudando a coordinar, pero también estás después abajo trabajando. Es la diferencia entre una política paternal y una política maternal. Es la diferencia entre cuando le pregunté a mi padre, enséñame a nadar, y me agarró y me echó a mitad de la piscina, y son los traumas que tengo todavía, y no me extraña que haya terminado votando a Vox, y mi madre, que cuando le dije, enséñame a montar en bicicleta, si yo iba solo me dejaba, y si me iba a caer, me agarraba. Por tanto, el sujeto revolucionario va a ser maternal porque entiende todas estas cosas y no va a tener ese paternalismo tradicional de la izquierda. He dicho.